para poder amar y servir mejor en la iglesia. Encomendemos en nuestra oración a nuestras familias, a nuestras comunidades, a las que representamos de una u otra manera, aquellos hermanos que por diversas circunstancias no han podido estar en estos días, que tengamos la suficiente capacidad para poder replicar en nuestras comunidades esto que estos días estamos recibiendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Esta tarde conocí a un señor muy interesante, conoce muchas cosas, es una enciclopedia andante, y me hablaba cosas de la fe, de la historia de la iglesia, de los orígenes de la Biblia. Él no va a grupos, no pertenece a una comunidad, pero es muy creyente. Y de seguro en nuestras comunidades hay gente igual, que a veces no participa activamente, pero es gente que mira más allá, y tenemos que dialogar también con ellos. Pidamos también por ellos en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recemos también por los enfermos. Que el Señor en estos momentos difíciles fortalezca la vida de ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, buenas noches y les dejo acá con los... Bueno, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos en nuestra última sesión de formación en este taller en el que hemos revisado el tema de los sacramentos. Vamos a revisar los sacramentos de servicio. ¿Por qué se llamarán sacramentos de servicio? Y para la Iglesia los sacramentos de servicio son dos: el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de los sacerdotes. El ministerio que ellos llevan, ¿no?, es de servicio a la comunidad. ¿Por qué le habrán puesto al matrimonio también como un sacramento de servicio? Bueno, hoy vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a empezar con el sacramento del servicio, el sacramento del matrimonio. A ver, levanten la mano acá, ¿quiénes están casados? Ah, mira, bien, 3, 5, 7. Cuidado que me digan como en otro taller, yo soy soltero, la casada es mi mujer. Dicen, no, cuidado. Bueno, el sacramento del matrimonio, primero tendríamos que decir, ¿qué significa matrimonio? Hoy en día este sacramento o la idea de matrimonio cada vez está más debilitada. Solamente hay que ver las estadísticas. El CERESI, ¿no?, que se encarga un poquito de revisar las estadísticas de los estados civiles,
indica que cada año hay más divorcios que matrimonios. ¿Sí? Uno, porque antes divorciarse era más difícil, era más complicado, ¿no? Tenías que hacer un juicio, gastar mucha plata, mucho tiempo, entonces tardabas en divorciarte. Hoy en día, por ejemplo, si una pareja no tiene hijos, solo se acerca a un notario y se divorcia. En 2 horitas ya no estás casado. Pero esto a nivel civil, porque saben que el matrimonio dentro de la iglesia, que es un sacramento, es para toda la vida. Dentro de la iglesia católica no existe el divorcio, por si acaso. Eso hay que enseñar a los más jóvenes. Muchos de ellos se quieren casar de blanco, en una fiesta, quieren contratar a Maroyu, a las chiquillas, no sé, así me han dicho una vez. Todo que solamente es más externo, más de la fiesta, pero hay muy poca formación con respecto a lo que significa el matrimonio. Yo también soy profesor en un colegio y a los de secundaria me gusta preguntarles, ¿no? ¿Quiénes tienen planificado o proyectado en su vida casarse? Cada vez es menos, muy pocos jóvenes piensan si quieren casarse. Tienen la idea de que, ¿qué va a ser de su futuro? Voy a adoptar un gato, me dice. Esa es la idea que ahora tienen de un futuro, ¿no? Entonces, luego vamos a analizar por qué será que el matrimonio se ha debilitado, la idea de convivir con una persona por toda la vida, ya no es un motivo de ánimo, ¿no? Más bien pareciera desánimo. Bueno, pero vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Qué será el matrimonio? La palabra matrimonio, ¿no?, que hoy día conocemos, procede de la palabra del latín matrimonium, ¿ya? Que a su vez resulta de la unión de 2 palabras. Una que es matrem, que significa madre, y monium, que significa obligación o acto legal también, ¿sí? Y se utilizaba como sufijo para darle un acento legal a la primera palabra, así que el significado de la palabra del latín matrimonium gira alrededor de las obligaciones legales de o para con una madre. ¿Por qué en algún momento se habrá pensado de que cuando una pareja decide formar una familia, las sociedades, porque el matrimonio, ojo, no lo ha inventado la iglesia cristiana, eso ya existía antes. Entonces, antes del cristianismo ya tenían esta idea de que esa relación requería justamente de la protección de la madre. ¿Por qué? En el caso judío, es bien interesante esto, las mujeres tenían muchas desventajas. Un problema era que las mujeres no podían heredar las propiedades de su marido. Una mujer que se casaba y tenía la mala suerte de que no ha tenido hijos varones, al morir su marido, ella quedaba sola. Entonces, ella, la viuda, no le quedaba otra que abandonar su hogar y muchas veces mendigar. Esas veces no había, pues como ahora, ¿no? O sea, empresarias que podían dedicarse a muchas cosas. Estaba mal visto eso, entonces casi tenían que mendigar. En compasión de estas mujeres se va a crear la ley del levirato en el Antiguo Testamento. ¿En qué consiste la ley del levirato? Para no quedar solas las mujeres, si tu marido moría y tú no tenías un hijo varón, tenías que casarte con el hermano de tu marido. ¿Sí? El hermano de tu marido te tomaba como esposa para que no se pierdan las propiedades, las cosas que tenías. Entonces,
en el mundo judío, las mujeres primero vivían a merced de los padres. Cuando te casabas, vivías a merced del esposo. Y en este caso, si no tenías hijos varones, pues podías quedar sola. Por eso también se dice que Jesús, cuando estaba en la cruz, le encarga a uno de sus discípulos, ¿no? A María. ¿A qué discípulo le encarga? Muy bien, sí, exactamente, Juan, ¿no? Y le va a encargar a Juan justamente el cuidado de María, porque María se iba a quedar sola, ya no estaba José. Entonces, un poquito, había una gran desventaja en el hecho de ser mujer en aquellas épocas, estamos hablando hace más de 2000 años. Entonces, el matrimonio ya tiene esta carga, esta idea de que existen obligaciones legales para con la madre, porque también nos dábamos cuenta como sociedad que un niño recién nacido requiere de los cuidados, atenciones de la madre, ¿no? Los primeros meses es la madre quien le alimenta, los primeros años es quien le cuida, le ayuda, le sana, lo protege, mientras obviamente el marido trabaja, ¿no? Bueno, esta idea un poquito a veces se pierde, ¿no? En la modernidad, bueno, hoy en día las mujeres dicen, no, yo también trabajo, yo no necesito que mi marido me mantenga. ¿Cuántas mujeres dejan a los hijos entonces en guarderías? Luego de las guarderías los dejan en el colegio. Era bien chistoso, cuando yo iba a recoger a mi hija al kinder, las profesoras renegando porque habían chiquitos que los papás no venían a recogerles. Digamos, tenía que salir a las 12, saben quedarse hasta las 2 de la tarde. ¿Dónde estarán los papás? El papá, la mamá no vienen a recogerles porque alguna profesora me decía, piensan que esto es pues una guardería, los dejan y se olvidan los papás. Entonces, hay muchas debilidades hoy en día que dentro del matrimonio que no estamos sabiendo responder dentro de la misma iglesia. La formación de nuestros hijos en cuanto a los valores de la vida matrimonial, a los valores de ser esposo o esposa. Cuando en primaria les pregunto, ¿cuáles son los derechos del niño? Y en el texto dice, pues no, hay un montón de derechos, ¿no? Derecho a la vida, a identidad, a no sufrir violencia física, psicológica. Ucha, hay lindos derechos. Si les pregunto a los jóvenes, ¿creen que se cumplen esos derechos? No, me dicen. ¿Por qué? No, yo conozco familias donde el papá les ha abandonado, la mamá les ha abandonado, o el papá pega al hijo, la mamá pega a la hija, no los cuidan. Todos los derechos no se cumplen, dice. Ah, ya. ¿Quiénes de ustedes van a formar una familia? Nadie levanta la mano. Es que nadie, de la adolescencia a la juventud, se propone y dice, yo un día me voy a casar y quiero prepararme para ese momento. Eso es algo que no ocurre, eso generalmente nos pesca en curva a muchos. Cuando llega a una cierta edad y uno decide formar una familia, esta frase de en cancha aprende, ¿no? O sea, siendo papá aprendes a ser papá. Casándote, teniendo esposo, esposa, aprendes a ser esposo. Y esa es una debilidad que yo veo. Miren, yo estoy en un colegio católico y cuando hay reunión de padres de familia, tienen a sus hijos súper ocupados. Profesores, que mi hijo la tarea no ha hecho. Ay, es que mi hijo está en clases de inglés. Tiene clases de piano, clases de violín, tenis, fútbol, natación. ¿Qué no hacen sus hijos? Los meten a todo. Y yo dentro de mí también les digo, ¿y los papás les enseñarán algo de esto? De cómo ser un buen marido, una buena esposa, un buen padre de familia. Eso los papás nos olvidamos de compartir con los más jóvenes. De ahí puede ser de que haya este problema, esta debilidad de que los matrimonios hoy en día no duran mucho, lamentablemente. Bueno, hemos dicho entonces lo primero que matrimonio, primero
se ha creado esta institución como obligación legal con la madre, porque los padres son unos pilines, ¿no? No asumen su responsabilidad. Yo he trabajado en un programa de madres adolescentes, las chicocas, ¿no? 15, 16 años con la guagua. ¿Dónde está tu familia? Me han botado de la casa. Me han dicho que me vaya con el papá de mi guagua. ¿Y dónde está el papá de tu guagua? No aparece. Ya, vamos a buscarlo, lo vamos a buscar. Cuando lo encontramos, el papá del joven, la mamá del joven, no, es que mi hijo no se puede perjudicar. ¿Cuánto siempre es? Pues yo voy a pagar, ¿no? Y quieren dar 20 pesos al mes para el pañal, otros 20 para la leche. Y los papás de los jóvenes no quieren que sus hijos asuman su responsabilidad de padres y muchas veces son madres que están solas, tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas sociales porque sus mismas familias les dan la espalda. Por eso es que el matrimonio en un principio a tener esta idea de protección a la madre. El padre tiene que asumir la responsabilidad de cuidar al hijo y también atender a la madre. Y eso es algo que nos olvidamos también compartir con los hijos. Algunos datos curiosos del matrimonio. Por ejemplo, el vestido de novia. ¿Qué color es? ¿Por qué es blanco? Ah, ya, está muy bonito, representa la pureza. No es que es para que combine con los electrodomésticos de la cocina, ¿no? Esa es una broma, una mala broma, un chiste. Pero, ¿por qué será blanco? Bueno, ¿sabían que no siempre era blanco? Por ejemplo, se dice que en Grecia, en Roma, aquellos años, estamos hablando del siglo IV, se utilizaba más bien el color amarillo para casarse. De esta manera lucían velos largos de un amarillo intenso, también túnicas en este tono, aunque no era una norma escrita, lo que todas las novias tenían en común era lucir como flores, con flores en la cabeza. Tenían que destacar siempre las novias. En la Edad Media, el rojo fue el color predominante en los vestidos de novia. Esta tonalidad era perfecta para hacerse notar y destacar. Y se combinaba con ornamentaciones doradas, un color que era símbolo de poder y grandeza. Durante el Renacimiento no se impuso ningún color en concreto, pero sí era tradición que la novia luciera grandes y vistosas joyas. En este sentido, destacaban las gemas preciosas, los diamantes y las perlas. En el siglo XIX las novias se vestían de rojo, dorado y negro. El color blanco no llegaría hasta el año 1840, de la mano de la reina Victoria. Su retrato de bodas, vestida de blanco, se extendió por toda Europa y rápidamente comenzaron a imitarla las mujeres de alta sociedad. O sea, era el color de moda, digamos. Desde entonces el blanco ha sido y sigue siendo el color favorito de las novias. Sin embargo, en España las mujeres se casaban de negro. Fue a partir de 1910 que se impuso el riguroso blanco, pero no como símbolo de pureza todavía, sino de riqueza. La tradición de casarse de blanco no llegó ni a China ni a la India. Las novias de estos países siguen casándose hoy en día de rojo, como marca su tradición, aunque hay algunas que apuestan por el blanco para las fotografías y para alguna de las celebraciones que tiene una boda. Bueno, entonces, desde el principio no era blanco. Esta idea vino después y tampoco tenía todavía la connotación de pureza. Sobre el sacramento del matrimonio, ¿qué dice el catecismo? Dice que el matrimonio es la alianza, es una alianza. ¿Sí? Esta palabra es interesante porque
hemos hablado, ¿no? Los demás sacramentos, un poquito en la historia de la iglesia, en el Antiguo Testamento, Dios hace una alianza ¿con quién? Con su pueblo. No es un contrato, no es como un acuerdo, yo cumplo mi parte y tú cumples mi parte. No, la alianza significa mucho más, es una relación muy íntima, eso significa alianza, ¿ya? Entonces, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges. Según el magisterio de la Iglesia, ¿cuál es el objetivo del matrimonio? Son dos. Primer objetivo del matrimonio, buscar el bien de los cónyuges. Te estás casando con alguien que va a velar por tu bien. Mutuamente, entonces ambos tienen que velar por el bien del otro. La segunda tarea u objetivo del matrimonio es la generación y educación de la prole. Cuidar a los hijos, educar a los hijos, es el segundo objetivo del matrimonio. Esos son los dos grandes objetivos. Y esto fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Obviamente no te puedes casar si no estás bautizado, porque hemos dicho que el bautismo es la puerta a los demás sacramentos. Por eso, para casarte, ¿qué te piden en los requisitos? Tu carnet de identidad, certificado de nacimiento y certificado de bautismo y de confirmación también. ¿Sí? Son los requisitos que pide la Iglesia. El matrimonio a partir del acto profético de Jesús. Jesús nos da las pautas de cómo tiene que ser el matrimonio. Y esta es la cita bíblica de Mateo, ¿no? Que dice, y se le acercaron algunos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? O sea, ha hecho quemar la comida, me divorcio, ¿no? Hoy día me ha hecho mala cara, me divorcio. Él respondió, o sea Jesús, dice, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este pasaje está en Génesis, ¿sí? Cuando Adán y Eva dejan el paraíso, dice que hombre y mujer se unirán y serán una sola carne. Este pasaje hay que leerlo siempre a los esposos, se olvidan. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Diciéndole, pues, porque Moisés prescribió el acta de divorcio y repudiarla. O sea, ¿por qué Moisés les dio esta posibilidad? Jesús les dijo, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, les permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien les digo, quien repudia a su mujer, no por fornicación, o sea, por ahí le has pescado en adulterio, entonces ahí sí es permitido divorciarte. Dice, ¿no? Pero si no hay esta situación y las repudias y ella se casa y te casas con otra, cometes delito de adulterio. Y ojo, hemos dicho que para el cristianismo hay pecados que no se perdonan. En los primeros siglos, uno de los pecados que no se podían perdonar era el adulterio. Entonces, si tú te querías divorciar, repudiar a tu esposa y casarte,
estabas cometiendo adulterio y automáticamente quedabas fuera de la comunidad, excomulgado. Por más que luego te arrepientas. No, voy a volver con mi esposa. No, tarde. Has pecado. Ya no puedes volver a la comunidad. Así de grave era el pecado de adulterio en los primeros siglos. Y se quedó siempre esta frasecita: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Un obispo, ¿no?, de Pando una vez nos contaba que tenía ahí entre sus catequistas un señor que vivía con su esposa y tenía, creo que 2, 3 hijos. Y el obispo le preguntó: ¿y por qué no te casas? Y el señor le dijo: es que por ahí me separó, por ahí me divorció, y por la iglesia, si me caso ya no me puedo divorciar, ¿no? Entonces, por eso. El obispo le dice, y esto es bien interesante, le dijo: otra cosa es que tú ya estás casado. El día que tú has elegido irte con tu mujer, vivir con ella, esa unión ya la bendijo Dios, ya estás casado. Lo único que haces cuando vas con un sacerdote o la comunidad es que públicamente en comunidad les estás diciendo que ya estoy viviendo con una persona elegida, una pareja, y estoy pidiendo la bendición de Dios públicamente. Pero tú, cuando sales de tu casa a vivir con alguien, Dios ya te ha bendecido, ya estás casado. Algo así luego va a decir ahora la ley humana, ¿no? Alguien que se junta y se junta unos 2 años, por ley ya está casado, ¿sí? Ya está casado. Hace un trámite, digamos, y puede recibir algún beneficio como seguro, y si es que fallece, heredar incluso, porque la ley así lo dice, ¿no? No es necesario que tú vayas a un registro civil. Si ya convives y tienes testigos de que has vivido más de 2, 3 años, estás casado de hecho, ¿no? Bueno, el matrimonio a partir de Vaticano II dice así: finalmente los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el que significan y participan del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Ojo, aquí hace una interesante comparación. Siempre hemos dicho que la Iglesia, que Cristo es el esposo. ¿Y quién es la esposa? La Iglesia, ¿ya? Cristo es el esposo, quien da la vida por el pueblo, por su esposa. Y la esposa tiene que seguir a la cabeza, que es Cristo. Hace la misma comparación con las familias. El esposo es Cristo y la esposa es la Iglesia. ¿Sí? Participan del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. Hacen esa comparación. Se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de la prole. Nuevamente, Vaticano II en Lumen Gentium nos dice que el objetivo del matrimonio es velar por el bien del cónyuge y de procrear y educar a los hijos. Y por eso poseen su propio don dentro del pueblo de Dios en su estado y forma de vida. Es una especie de iglesia doméstica. Cuando se casan, forman una iglesia doméstica. El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Luego va a haber un pasajito de Pablo, ¿no?, que va a decir: mujer, sométete a tu marido. A muchas esposas no les gusta ese pasaje, ¿no? Sométete a tu marido. ¿Cómo es? ¿No aceptan? ¿No? ¿Para qué se han casado entonces? Si eso dice, así dice la Biblia, dice eso: mujer, sométete a tu marido. Pero los maridos hermanos están diciendo: es que mi mujer se tiene que someter a mí. No.
Más abajito luego dice, y maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida. Todo marido tiene que amar a su esposa por encima de su vida. Tiene que ser capaz de entregar su vida por su esposa. Entonces, y ahí hay más o menos un equilibrio. Entonces, esto es un mutuo apoyo, ¿no? Mujeres, sométanse al marido, maridos, amen a su esposa por encima de sus propias vidas, como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo murió en la cruz, oh. ¿Qué dice el catecismo de la iglesia? La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges, nuevamente. El objetivo es el bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. En cada sacramento nosotros recibimos algo, ¿sí? Recibimos un don, un regalo. Por ejemplo, en la confirmación, ¿qué recibimos? Al Espíritu Santo. En la Eucaristía, ¿qué recibimos? El cuerpo de Cristo. Se nos entrega el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el matrimonio, ¿qué se nos entrega? En el matrimonio, el esposo recibe a la esposa y la esposa recibe como don a su esposo. Los dos se reciben mutuamente. Es más, se dice que ¿quién celebra el matrimonio? Pensamos que muchos dicen que es el padre el que celebra, ¿no?, el matrimonio, pero en realidad quien celebra el matrimonio son los esposos. Ellos son quienes celebran el matrimonio. Ahorita vamos a leer eso. Aquí dice, a ver, según la tradición latina, los esposos como ministros de la gracia de Cristo, ¿ve? Esposos como ministros de la gracia de Cristo, manifestando su consentimiento ante la iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. En las tradiciones de las iglesias orientales, los sacerdotes, obispos o presbíteros solo son testigos. Ojo, pero del recíproco consentimiento expresado por los esposos, pero también su bendición es necesaria para la validez del sacramento. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, entonces la misión del matrimonio es, decimos que el matrimonio cumple un acto profético de fidelidad. Muy importante, muchos esposos se olvidan de esto, ¿no? El matrimonio no es un mero pacto jurídico, ¿no? Algunos, es como firmar un contrato. No, no es eso. Ni mucho menos un egoísmo de dos. A veces uno quiere poseer, piensa que tu pareja es una posesión. En el momento que yo me caso, nadie más te tiene que ver. Pensamos que es eso. No es eso. O una simple convivencia social. A veces en Europa, ¿cuánto ganas? Yo cuánto gano. Nos casaremos porque así vamos a gastar menos viviendo en un solo departamento, vamos a compartir los gastos. Entonces pensamos que es una convivencia social, un ganar muchas veces. O pensamos que puede ser una aventura amorosa. Claro, me he enamorado, él es el hombre de mis sueños. Siempre sucede eso, ¿no? La mujer se casa pensando que, ay, tiene algunos defectos, pero va a cambiar. Yo voy a hacer que cambie. Y nunca cambia. O al revés, el varón se casa con la chica diciendo, ay, es que ella es perfecta, ojalá que nunca cambie. Y cambia dentro del matrimonio. Ya no es la novia con que había enamorado, no, cambia.
A veces esperamos cambiarle y no cambia. Esperamos que nunca cambie y cambie. Poch. O una ocasión para hacer fiesta. Esto también, ¿no? Junto con el bautismo. Me voy a casar. Lo primero que piensan, ¿quién va a ser mi padrino? Estamos buscando diputados, senadores, el jefe de mi trabajo. ¿Quién tiene pues plata? Muchas veces ese es el padrino. ¿Cuándo deberíamos fijarnos si esas personas tienen una vida cristiana recta, ¿no? Si son un ejemplo de vida? Ese es un criterio para elegir un buen padrino o madrina de matrimonio. Que muchas veces por este afán de buscar un padrino que te pueda ayudar en el matrimonio, en Cochabamba me dicen que es más grave, ¿no? Padrino de colitas, padrino de local, padrino de mesa, de sillas, de todo, ya dicen, no sé, yo no he estado por ahí, pero bueno, y a la hora de bailar el vals, pasa el padrino de refrescos, pues, con el padrino de refrescos, pasa el padrino de, no sé, 2 horas después siguen con el vals, con los padrinos. Bueno, entonces, si no es un sacramento que manifiesta la fecundidad de Dios al mundo, con su paternidad y su misericordia maternal para con sus hijos, eso nos va a decir Víctor Codina. Entonces, no es un pacto, no es un egoísmo, no es solo una convivencia social, es un sacramento, es un momento sagrado, es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Y un problema que yo veo de por qué los más jóvenes no se quieren casar es por culpa de los que ya estamos casados, porque no somos un buen testimonio. Los hijos nos ven pelear, discutir, amenazarnos, ¿no? Entonces la pasan mal, tan mal los hijos, los más jóvenes dentro de las familias, que ellos mismos dicen, no, pues para vivir así yo no me caso. Como he dicho antes, prefiero adoptar un gato, ¿no? Y con el gato voy a ser feliz, muchos dirán. Bueno, ¿qué dice el Papa Francisco sobre el matrimonio? Los esposos, en efecto, en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión para que puedan hacer visible, a partir de las cosas sencillas, ordinarias, el amor con que Cristo ama a su iglesia. Qué bonito cuando en una familia los papás son el reflejo de Dios, del amor de Dios, que pueden vivir manifestándose cariño, amor, respeto, ternura, y que sigue entregando la vida por ella, en la fidelidad y en el servicio. Algunos dicen que el matrimonio es tan difícil, pero tan difícil, que necesitamos de 3 para sacar adelante el matrimonio. Yo creo en eso, sí, se necesita de 3. El tercero es Dios. La pareja, hay otra imagen que no he podido conseguir, es un triángulo, arriba está Dios, aquí está el esposo y aquí está la esposa. Si el esposo y la esposa están lejos de Dios, el esposo y la esposa se alejan, se separan. Pero si el esposo y la esposa están cerca de Dios, ambos también están más juntos. ¿Sí? Dios es la clave en la vida de los esposos. Bueno, ¿qué más dice el Papa Francisco? Y se realiza en la sencillez y también en la fragilidad de la condición humana. Sabemos bien cuántas dificultades y pruebas tiene la vida de 2 esposos, tratando de ayudar a partir de 3 palabras que se debe decir siempre. Estas palabras son permiso, gracias y perdón. Qué bonito decir estas palabras dentro del matrimonio. En otra vicaría, una señora levantó la palabra. Está todo muy bonito, no estoy de acuerdo con esta palabra de permiso, me ha dicho. Yo a mi esposo no le pido permiso. Le puedo dar gracias, ya me puedo disculpar. ¿Por qué le tengo que pedir permiso? ¿No? Es más, hasta está de moda hoy en día decir que
Cuando los esposos discuten mucho, se pelean, es que necesitan su espacio. Mujer, dale su espacio a su marido. Él necesita ir a la cancha de fútbol, servirse unas cervecitas con sus amigos, ¿no? Esposo, dale un tiempito a tu esposa, ella también necesita un tiempo, charlar con sus amigas, pasear, ir a los al spa o a los centros comerciales, dejarle un ratito ahí también. Entonces había esa discusión. Entre esposos deberíamos pedir permiso. Entonces unos decían uno, otros decían otro, es bueno, es malo. Cuando el padre en esa parroquia más bien interesantemente dice, entonces ¿para qué te has casado? Ojo, ojito, y esto pasa en nuestra sociedad. Muchos varones, la mayoría, porque vivimos todavía en una sociedad así, son los que mantienen económicamente la familia, ¿ya? Y las esposas son las que más bien cuidan a los hijos y se encargan de las cosas del hogar. Pasa que muchos maridos piensan que porque traen dinero pueden llegar el viernes tarde, pueden salirse el sábado y regresar el domingo. Y el padre decía, ojo, si tú eres así, pídele permiso a tu esposa. Desde el momento que te has casado ya no eres tú solo. Para los cristianos, mujer y varón son una sola carne. Entonces, por más de que traigas el dinero a la casa, y esto ahora puede ser aplicado al revés, porque también tenemos mujeres que trabajan y pueden mantener los hogares. Por más de que tú tengas esa posibilidad, tu esposo, ¿no? Tu esposa, tienes que pedir permiso, porque ya no eres tú solo. Eso a mí también me ha pasado. Yo estaba casado, creo que 2, 3 años, y hubo el problema de Goni. Salía del, ¿no? Ha habido un problema, ¿no? Cuando hubo esto de Goni, hubo gasolinazos, o sea, estábamos con el gas, todo un problema, y mis amigos me han llamado, me han dicho, che, nosotros haremos también una manifestación, nos estamos reuniendo en la Plaza San Pedro, vamos a poner unos muñecos, vamos a decir, y vamos a poner letreros. Yo quería ir de todo corazón, ¿no? Ya estaba listándome cuando mi esposa, che, ¿dónde está haciendo? Estaba mis primeros años, ¿no? Ya tenía yo mi hijita, ¿no? Ya tenía mesecitos. Tu vida ya no es tu vida. Y era grave, ¿no? Porque se veían en las noticias, ¿no? Cómo los militares disparaban, pues, ¿no? Armas de guerra. ¿Cuánta gente ha muerto? Entonces mi esposa me dijo, estarán yendo tus amigos los solteros, tú no puedes ir. Y no he salido, ¿no? Apoyo moral nomás, desde mi casa he sido, he hecho unas buenas oraciones, pero tenías razón, tengo responsabilidad. Si me pasaba algo, ¿qué iba a ser de mi hija? ¿No? Mi vida ya no era mi vida ya la compartía con una familia. Y esto a veces nos olvidamos los casados. Y por eso está bonito estas palabras, ¿no? Siempre pedir gracias, dar gracias. Cuán difícil a veces es pedir perdón, ¿no? Cuando te estás peleando. Y también permiso, saber que tú ya no eres solo. Tú ya no te mandas solo, ¿no? Bueno, eso con respecto al matrimonio. ¿Qué más tenemos? Y como todos nosotros nos equivocamos, esa otra palabra que es un poco difícil de pronunciar, pero que es necesaria decir. Perdona, ¿no? Permiso, gracias y perdón. Las 3 palabras mágicas, la oración y hacer las paces siempre antes que termine la jornada. Esas son recomendaciones del Papa Francisco. Que el Señor les bendiga y recen por mí. Eso era una de sus tantas intervenciones como Papa que nos dejaba. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el matrimonio? Porque ahora pasamos al otro sacramento, que es
el sacramento del orden sacerdotal. En cuanto al matrimonio, supuestamente no, lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre. Pero es cierto que ahora se puede pedir un permiso al Vaticano para anular el matrimonio religioso. Bueno. No quería hablar de eso, pero sí se puede. Así que los que se han casado por la iglesia, dentro de la iglesia no existe el divorcio, por si acaso, no existe el divorcio, pero sí existe la nulidad del matrimonio. ¿Por qué existe la nulidad del matrimonio? Porque ha ocurrido que ha habido matrimonios por la iglesia no por decisión propia o porque libremente hayan querido casarse. Ha habido coerción, se les ha obligado a varones y a mujeres, ¿no? Por circunstancias X que les han obligado a casarse. Y luego justamente han visto que en el desarrollo del matrimonio eso no funcionaba. Entonces ellos sí han hecho un trámite que se hace, que creo que llega hasta Vaticano, a la Santa Sede, y a partir de allí, mostrando pruebas, indicando factores de por qué piden la nulidad del matrimonio, bueno, la Santa Sede puede anular un matrimonio. Y luego te da el permiso para que te cases. Eso sí existe. No quería tocar el tema porque muchos van a decir, es mi oportunidad, pero ya. Entonces, no existe el divorcio, pero sí existe la nulidad del matrimonio. ¿Cómo se anula un matrimonio? Por ejemplo, a mí me decía el padrecito de mi parroquia, que era Monseñor Eugenio Scarpellini, yo era su catequista, me conocía, mi esposa era también catequista, pero me ha dicho, yo le he dicho, nos vamos a casar el sábado a las 3 de la tarde. Muy bien, Ramiro, pero tú para casarte por los religiosos me tienes que traer la ficha que diga que te has casado por lo civil. Hoy en día muchos hacen al revés, se casan primero por los religiosos y en el local deciden casarse por lo civil, ¿no? Cuidado con esos matrimonios porque son incorrectos. Si luego tú haces una denuncia, ese matrimonio es nulo. Puede ser anulado. ¿Por qué? Porque lo que dice el derecho canónico es que para casarte por lo religioso, primero tienes que casarte por lo civil. Muchos no sabemos eso. Tal vez algún padrecito nos pueda decir si permite o no permite, pero a mí no me quería dejar. Me decía, Ramiro, no me vienes con tu ticket, con lo que te da el notario, yo no te caso. Pero ¿cómo va a desconfiar de mí? Luego una tardecita, ¿me puedo casar su padre? No, no te caso. Sí. Y el padre, Monseñor Eugenio, era muy estricto, ¿no? No le podías decir algo. Dime. ¿Es cierto que las personas divorciadas viven en pecado? Si te casaste por los religiosos y te divorciaste, sí, vives en pecado. Incluso algunos dicen que no deberías comulgar, ¿sí? Pero ya el Papa Francisco también un poco se ha referido a eso y ha dicho que no podemos alejar a nuestros hermanos que viven en esas circunstancias. A veces no es una cuestión voluntaria, digamos tú tienes tu marido y tu marido te ha abandonado, se ha ido, se ha casado o algo así, y te has tenido que divorciar, tú no has querido, y ahora vives en pecado, es tu culpa. Entonces, esas situaciones un poco también la iglesia intenta ver. Entonces, creo que no tratamos de ser tan severos, pero me acuerdo alguna vez yo fui a alguna misa y decían, los que estén viviendo juntos sin casarse no pueden comulgar, están viviendo en pecado. Aquellos que se han divorciado, que ya tienen otra esposa, viven en pecado, tampoco pueden comulgar. Así en una misa así ha dicho un padre.
Cuidadito entonces, ¿no? El matrimonio entonces no es un chiste, es nomás, hay que darle lugar a esas circunstancias, marcas tu futuro, ¿sí? No, no es solamente hacer algo, un acto bonito, ¿no? De el padre, flores, el templo, algunos sueñan con algo así, ¿no? Pero es un asunto bien serio, ¿ya? Perdón, Dime. cuando decimos hasta que la muerte nos separe, ahí termina la Ahí me libero, dices. Correcto, es eso, justamente, ¿no? Los viudos o las viudas se pueden volver a casar, la iglesia lo permite, porque es como dice, ¿no? Te casas hasta que la muerte les separe. Entonces uno se puede volver a casar cuando el esposo o la esposa ha fallecido, ¿sí? Claro que no es adulterio, ¿no? pero me están engordando, creo, a propósito. Hermano, y entonces en la actualidad eso de que viven sin haberse casado, solo por recibir se ha casado y no por recibir tiempo, puede comulgar o sigue vigente eso o Que yo sepa, viven en pecado. no puede comulgar. No deberían comulgar, no deberían. Pero también te vas a dar cuenta en la misa, el padre no está preguntando a cada uno, ¿estás casado? ¿Estás conviviendo? Es un poco complicado eso. ¿Ya? Bueno, pasaremos al orden sacerdotal. ¿Ya? Muchas veces nos critican los hermanos evangélicos, ¿no? Pero ¿por qué le hacen morir cada vez a Jesús en la misa? No, no, no es que muere cada vez. Nosotros conmemoramos la muerte de Cristo, que ocurrió ya hace tiempo atrás, pero hacemos un memorial y volvemos a vivir ese momento. Para vivir adecuadamente ese momento, la iglesia ha previsto que tiene que haber personas que se tienen que preparar para eso. Entonces, siguiendo lo que Jesús ya había dejado, ¿no? Tomó luego pan y dada las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, para ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, ese es un mandato que nos da Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Para ellos se designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos de los Apóstoles ya tenemos evidencia de que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, pues se escogían o veían a personas a quienes les encargaba este ministerio, este sagrado ministerio de consagrar el pan y el vino. En Vaticano II, ¿qué dice sobre el orden sacerdotal? Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin del mundo, puesto que el evangelio que ellos deben propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida para la iglesia. Por esto los apóstoles cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. Los obispos, pues, recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores. ¿Quiénes son estos colaboradores? Los presbíteros, los diáconos, residiendo en nombre de Dios la grey, de la que son pastores como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno. Antes del Nuevo Testamento se hablaba de la tribu de Leví. Ellos se encargaban de atender el tabernáculo. Una tribu, un pueblo elegido para que cumpla ciertas funciones. Tan sagrado era que dicen que alguien que no era de la tribu y se animaba a hacer estas funciones,
moría automáticamente. Eso decía, ¿no? Incluso en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, un sacerdote que entraba y no estaba lo suficientemente preparado, se dicen que le ataban una campanita con un guatito, ¿no? Y cuando entraba al Santo Santorum, que se llamaba el lugar más importante del tabernáculo, si no estaba preparado, moría. Entonces, esto de la preparación sacerdotal, ya en el Antiguo Testamento, requería de personas con una vocación de servicio, ¿no?, para poder servir a la comunidad. El orden sacerdotal a partir del catecismo católico. ¿Qué dice el catecismo? La iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Ya. Por si acaso, todos, gracias al bautismo, tenemos la dignidad de ser sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros compartimos el sacerdocio común. Cuando el sacerdote está en la misa celebrando, no hay un momento que dice, recibe estos dones. Nosotros junto con el sacerdote también tenemos que estar atentos y orar, acompañar al sacerdote, porque nosotros como sacerdotes comunes también somos parte de la celebración de ese momento. Entonces tenemos el sacerdocio común. Por el bautismo todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en la representación de Cristo cabeza en medio de la comunidad. ¿Quiénes son los que realizan este ministerio? Personas que van a ser consagradas especialmente para este ministerio. Y más bien que hay dentro de la comunidad personas que deciden seguir a Dios plenamente, con toda su vida, ¿no?, al servicio de Dios. Es que nosotros como iglesia tenemos la suerte de tener sacerdotes, de los cuales ya no hay muchos. Sí, yo me acuerdo cuando estaba en el seminario hemos entrado entre 35 así, el primer año. Hemos terminado 5. ¿Qué ha pasado con los otros 30? Bueno, la mitad se ha aplazado alguna materia y repetía. Pero la otra mitad, ya en el primer año, segundo año, veían que no era su vocación y se salían del seminario. No acababan, no terminaban. Creo que actualmente cada año, aquí en la Arquidiócesis de La Paz, solamente entran al seminario, así como seminaristas diocesanos, unos 2, 3, hasta 5. Antes eran muchos más, antes eran 40, 50 entraban. Pero cada año va disminuyendo la cantidad de personas que quieren entregar toda su vida al Señor, como sacerdotes. El orden sacerdotal. ¿Qué es el orden sacerdotal? Bueno, es el sacramento por el que algunos fieles son constituidos ministros sagrados. Ministro significa servicio, servidores sagrados, siendo cooperadores del obispo con quien forman un presbiterio. ¿Por qué este sacramento se llama orden? Este término es más o menos desde la época medieval, ¿ya? Siglo X, siglo XI, XII, porque comprende varios grados subordinados entre sí. Para ser antes sacerdote no había seminarios todavía, entonces lo que generalmente se estilaba es que alguien colaboraba al sacerdote como sacristán, como monaguillo, como lector, acólito, y así como que iba en orden subiendo su servicio hacia la iglesia, hasta que algún momento ya venía el obispo, veían todo ese trayectoria que habías hecho, desde ser monaguillo, acólito, lectorado, diácono,
y luego te ordenaba sacerdote. Por eso se llama orden sagrado, por esa jerarquía de que iba subiendo. Y tenían más todavía, ahorita no me acuerdo, pero bueno. Orden sacerdotal. ¿Cuáles son las funciones principales de los sacerdotes? Serían celebrar el santo sacrificio de la misa, o sea, la Eucaristía. Eso nosotros los laicos no podemos hacer. Perdonar los pecados en la confesión, lo mismo. Alguna vez me han dicho, pero está en el hospital, ya va a morir, quiere confesar. Usted es catequista, vaya a escucharlo. No, no puedo. No puedo. No me corresponde. ¿Quién hace eso? ¿Quién se encarga? Ayer ya Padre William también decía, solamente el sacerdote lo puede hacer. Administrar los demás sacramentos. Él representa a la comunidad y nos acompaña en los diferentes sacramentos. Bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, etc. Predicar la palabra de Dios. En las misas se van a fijar, un laico no puede proclamar el Evangelio. Generalmente lo hace hasta un diácono. Proclamar, solo leer el Evangelio. Los laicos leemos primera, segunda lectura, los salmos, y luego la homilía, eso solamente lo puede hacer el sacerdote. Aunque hay excepciones, a veces el sacerdote o el obispo invita a un miembro de la comunidad para que hable de algún tema. A veces es un especialista, pero eso es un caso excepcional. Generalmente se pide que sea el sacerdote quien haga, quien predique la palabra. Luego, dirigir a los fieles en las cosas que se refieren a Dios. Bueno, y dentro del orden sacerdotal tenemos una jerarquía. Primero está el obispo. El obispo es directo sucesor de los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? Los apóstoles, en la medida que era necesario, iban imponiendo las manos a personas y luego les designaba también como apóstoles. Poco a poco estos apóstoles les dijeron ya en la tarea dentro de la comunidad, les daban la tarea de episcopos, que eran administradores. Actualmente los obispos son quienes llevan adelante a todas las iglesias. Por ejemplo, Bolivia, ¿cuántos departamentos tiene? 9. ¿Quién sabe cuántas jurisdicciones eclesiales tiene Bolivia? ¿Cuántas son? 9 también. ¿Más? 10. 15. 18 jurisdicciones eclesiales. ¿Ya? Entre ellas tenemos 4 arquidiócesis, la de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Sucre. Luego tenemos diócesis, ¿no? La diócesis del Alto, la diócesis Oruro, luego tenemos prelaturas, luego tenemos vicariatos. Cada uno es un territorio. Una jurisdicción eclesial es un territorio y para que dirija ese territorio se nombran obispos. El obispo, aquí no está claro, el obispo tiene 3 tareas dentro de su jurisdicción eclesial, que son la de enseñar, santificar y regir o gobernar. Es la tarea que tiene el obispo. Para desarrollar bien su tarea requiere de colaboradores. ¿Quiénes son los colaboradores? El presbiterio o los sacerdotes. Entonces los sacerdotes se encardinan a alguna diócesis o a una arquidiócesis. Por ejemplo, el padre William es sacerdote aquí en la arquidiócesis de